perdón. Hola, ¿qué tal a todos? Si usted tiene Biblia, por favor acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar en versículos 4 Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Y vamos a estar hablando hoy acerca de un tema muy importante y un tema que normalmente están hablando mucho en estos días. Hoy vamos a estar hablando acerca del regreso de Jesucristo. Y cuando hablamos del regreso de Jesús, inmediatamente viene a nuestra mente cosas que quizás la Biblia no necesariamente quiere transmitir a la hora de hablar del regreso de Cristo. Quiero invitarlo, si usted nos está viendo por Facebook Live, a que por favor comparta este mensaje para que podamos compartir con otros el mensaje de la palabra de Dios. Y por el momento vamos a estar nosotros transmitiendo desde aquí para que usted nos comente, nos deje saber de qué lugar nos está viendo. Así que antes de comenzar, quiero recordarles también que durante la semana tenemos estudios bíblicos. Tenemos el estudio bíblico de hombres. Este estudio bíblico son los jueves a las 7 de la noche, pero también tenemos estudio bíblico para mujeres miércoles a las 7 de la noche. Si usted quiere hacer parte de estos estudios, puede hacerlo a través de Zoom. Nos escribe un mensaje a icelebration.es@gmail.com y ahí vamos a contactarlo y a enviarle el ID para que usted haga parte de estos estudios bíblicos. Así que quiero que por favor vamos a leer Primera de Pedro 4, 7 al 11 y vamos a mirar qué es lo que Dios nos quiere hablar en el día de hoy. Dice lo siguiente, Primera de Pedro 4, 7 al 11, dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Versículo 8 dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Versículo 10: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Al que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias y queremos pedirte hoy que nos hables, que nos enseñes y que nos dejes recordar realmente cuál es la esencia del mensaje de que algún día tú regresarás, Dios. Ayúdanos a que esto nos lleve a tener una actitud bíblica, esperándote, y no una actitud pasiva, Señor. Oramos para que hoy a través del Espíritu Santo tú nos convenzas de que tu regreso es algo real y es algo que debemos anhelar y esperar con muchas ansias. Te damos gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y lo primero que vamos a hablar hoy es de que hoy en día una de las mayores o de las crisis del cristianismo es que muchos de nosotros los cristianos vivimos una vida sin tener en cuenta de que algún día Cristo va a regresar. Sin tener en cuenta de que algún día, la Biblia dice que Cristo prometió regresar por su iglesia. Y muchas veces pensamos como que, soy cristiano, pero pues vivo una vida acá. Pero yo quiero que usted se haga una pregunta. ¿Será que cada mañana o cada día o cada semana usted piensa en el regreso de Cristo? ¿Usted recuerda en alguna oportunidad de que Cristo Jesús prometió regresar y de que Él va a regresar? ¿O realmente no vive con esa convicción? Porque para serle honesto, cuando estaba preparando este mensaje, me di cuenta que normalmente nosotros no vivimos con esta convicción. Nosotros no vivimos con la convicción de que Cristo va a regresar. Ahora, cuando hablamos de que Cristo va a regresar, debemos tener en cuenta de que cuando Pedro está diciéndole esto a los cristianos, a los creyentes de esta época, no lo está haciendo con el fin de asustarlos. No lo está haciendo con el fin de meterles terror y decirles, y viene el día final, tienen que asustarse, tienen que tener miedo. No. Pedro usa la predicación de que Cristo va a regresar, de que Cristo regresará por su pueblo para animar al pueblo, para exhortar al pueblo a que vivieran animados y ellos dijeran, ok, si Cristo prometió regresar, quiere decir que yo debo vivir esperando a Cristo. Y obviamente la pregunta es, ¿y cómo debo esperar a Cristo?
Cuando nosotros tenemos la convicción de que Cristo realmente regresará algún día, ¿sí? No sabemos cuándo, no voy a decir el día ni la fecha porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la fecha, pero cuando nosotros tenemos la convicción de que Cristo realmente va a regresar, la pregunta sería, ¿será que nuestra manera de vivir será diferente? ¿Será que nuestra actitud de pensar frente a la vida será diferente? Yo recuerdo que cuando tenía 12 años, mi papá constantemente viajaba. Y cuando mi papá viajaba, mi mamá, pobrecita mi mamá, ella lidiaba con nosotros, dos par de adolescentes, mi hermano y yo. Bueno, mi hermano estaba más pequeño, pero yo recuerdo que mi papá viajaba y era un desorden total en la casa. Yo no tendía la cama, yo tenía 12 años, no digo que ahora no lo hago. Yo no tendía la cama, era mi cuarto un desorden. Y mi papá viajaba y duraba más o menos un promedio de 5 días viajando. Cuando él iba a regresar, mi mamá me decía, hey John, su papá regresa el domingo. Y yo le decía, mamá, dígame cuándo regresa mi papá. Dígame a qué horas exactamente va a regresar. Y ella me decía, no te voy a decir. No te voy a decir porque si yo te digo a qué hora es, entonces tú vas a empezar a ordenar tu cuarto 1 hora antes, 1 hora y media antes. Entonces mi mamá no me decía a qué horas exactamente mi papá iba a regresar. Pero el hecho de yo saber de que mi papá iba a regresar, mi vida inmediatamente cambiaba. De hecho, mi cuarto cambiaba totalmente, porque si mi papá regresaba y me veía el cuarto como normalmente estaba, me iba a matar. Entonces, mi mamá no me decía a la hora en que mi papá iba a regresar, y quiere decir que cuando mi papá decía, ok, voy a ir, y yo tenía la convicción de que él iba a regresar, entonces comenzaba yo a tener una actitud diferente frente al desorden que había en mi cuarto. De una vez mi vida inmediatamente cambiaba. ¿Por qué? Porque tener la convicción de que mi papá iba a regresar, eso influenciaba de una manera poderosa mi vida al punto de cambiarla. No era igual, porque yo creía plenamente de que él iba a regresar. Cuando mi mamá decía, su papá llega el domingo, era porque mi papá iba a llegar el domingo. Y mi vida cambiaba. El ánimo de estos versículos es que cuando Pedro está comunicando y diciendo, hey, Cristo va a regresar. ¿Cuándo? No sé. Pero los creyentes de la iglesia primitiva vivían pensando, en algún momento nuestro Salvador va a regresar. Y esto los llevaba a vivir una vida totalmente diferente, a tener una vida influenciada por el regreso de Cristo. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es que el regreso de Cristo, tener la convicción de que Cristo va a regresar, debería influenciar nuestra vida cristiana. Si usted dice ser creyente y usted cree realmente que Cristo va a regresar, eso debería cambiar su manera de vivir. Mire lo que dice versículo 7 al 9, ya lo leímos versículo 7 al 9. Entonces cuando Pedro le está recordando a ellos, hey, Cristo en cualquier momento puede regresar. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pedro le está recordando a los creyentes de que Cristo puede regresar? ¿Y de qué manera quería él que su vida fuera influenciada, su vida fuera cambiada? Versículo 7 lo dice, versículo 7 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Pedro está diciendo, Cristo va a regresar y dice, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Quiere decir que el hecho de entender de que Cristo va a regresar, nosotros deberíamos tener una dependencia seriamente en la oración delante de Dios. Un creyente que realmente tiene la convicción de que Cristo va a regresar, es un creyente que tiene una vida en dependencia a Dios por medio de la oración. Es un creyente que ve la oración de una manera seria, de una manera comprometida. Uno de los ánimos para la iglesia primitiva que los llevaba a orar era recordar que Cristo iba a regresar. Eso los llevaba a ellos a tener una dependencia absoluta de Dios por medio de la oración. Y piense por un segundo, quiero que piense por un segundo, si hoy a usted le dijeran, hey, Cristo viene mañana, pregunta, ¿cambiaría su estilo de vida de oración? Si le dijeran a usted, Cristo viene el próximo lunes, ¿su vida de oración cambiaría? ¿Su anhelo de buscar a Dios cambiaría?
¿O seguiría llevando el mismo tipo de oración que tiene ahorita? Y no estoy diciendo cómo sea, porque yo no sé. Lo que estoy diciendo es, ¿cambiaría nuestro estilo de vida en cuanto a la oración si supiéramos cuándo Cristo va a regresar? Y aunque no sabemos cuándo va a regresar, lo que sí sabemos es que Él regresará y por lo tanto nuestra vida de oración tiene que cobrar fuerza. Tenemos que ser creyentes cada vez más dependientes de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor va a regresar. Yo quiero mantenerme cerca de Dios, dependiendo de Dios. Una de las razones por las que la mayoría de cristianos hoy en día no oran y no tienen una vida en dependencia a Dios por medio de la oración es porque no creen en algunas promesas de la Biblia. Es porque ni por aquí se les pasa de que en algún momento Jesús va a regresar. Y Pedro dice, Cristo le dice, ya se acerca el fin de las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Otra de las cosas que les dice en el versículo 8, no solamente los manda a depender de Dios, sino en el versículo 8 dice, amándose los unos a los otros profundamente. Una de las cosas que Pedro quería comunicar acá es que cuando una persona que dice seguir a Cristo entiende de que Cristo va a regresar, esta persona comienza dos cosas, a tener una vida más dependiente de Dios y segundo, a tener una vida más profundamente, una relación más profunda con los creyentes en la iglesia. En pocas palabras, una persona que entiende y que tiene la convicción de que Cristo va a regresar, se compromete con Dios y se compromete con la iglesia. Porque Pedro está diciendo en el versículo 8, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. No es un amor normal. Les dice, ámense profundamente. Ámense constantemente. El testimonio más poderoso de los creyentes de la iglesia primitiva ante las otras personas que no seguían a Cristo eran que era una comunidad que se amaba. Era una comunidad que vivían en unidad. Era una comunidad que se preocupaba los unos por los otros. No eran personas individualistas. Y Pedro les dice, hey, Jesús puede regresar, así que ámense los unos a los otros. ¿Cómo? Profundamente, constantemente. La relación de los creyentes en la iglesia no debe ser solamente los domingos. Debe ser profunda y constantemente. Versículo 9 no solamente dice ámense, sino también les dice que sean hospitalarios con otros hermanos. Versículo 9 dice lo siguiente. Dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Y cuando Pedro está hablando de ya se acerca al fin, quiero hacer un paréntesis acá. En el versículo 7, Pedro está diciendo, ya se acerca el fin, por tanto, manténganse en oración, por tanto, ámense los unos a los otros. Cuando el apóstol Pedro está hablando en el versículo 7, que ya se acerca el fin, él no está hablando de los últimos tiempos, porque normalmente cuando leemos versículos como estos, pensamos de que él está hablando de los últimos tiempos, pero él no está hablando de los últimos tiempos, él está hablando del fin de los últimos tiempos. ¿Sí me hago entender acá? Y voy a explicar esto. Cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, es diferente a cuando la Biblia habla del día final. El día final es un evento futuro, que es cuando Cristo regrese, y los últimos tiempos es un evento presente. Normalmente cuando la gente habla de los últimos tiempos, la gente piensa que los últimos tiempos es un evento futuro. Es más, la gente dice, cuando Cristo venga comenzarán los últimos tiempos. La pregunta es, ¿qué enseña la Biblia acerca de los últimos tiempos y qué enseña la Biblia acerca del día final? Quiero leer los siguientes versículos. Hechos capítulo 17, versículo 31. De versículo 31.
capítulo 17, versículo 31. Este versículo de Hechos nos dice lo siguiente: Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Quiere decir que Hechos 17:31 nos dice que Dios ha fijado un día, no dice cuándo, dice ha fijado un día en que el hombre que Él ha designado vendrá a juzgar a este mundo con su justicia, y dice, Él ya ha dado pruebas a todos al levantarlo entre los muertos. Quiere decir que la resurrección de Cristo nos enseña de que Cristo resucitó, porque Cristo es el que va a regresar a juzgar este mundo. Y la pregunta es, ¿cuándo Cristo va a regresar a juzgar este mundo? Es un evento futuro, porque la segunda venida de Cristo no ha pasado. Quiere decir que la Biblia está enseñando que este día final, este día que ha designado Dios, es cuando Cristo va a venir a juzgar el mundo, día final. Ahora, ¿cuál es la diferencia del día final con los últimos tiempos? Mire lo que dice Primera de Pedro 1:20. Dice lo siguiente: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado, ¿cuándo? Se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Quiere decir que cuando la Biblia habla del día final, habla de un evento que va relacionado con la segunda venida de Cristo, tiempo futuro. El día final, el día del juicio, es un día que no ha llegado porque es un evento futuro. Pero cuando la Biblia habla de últimos tiempos, está diciendo en Primera de Pedro que los últimos tiempos se han manifestado desde que Cristo vino al mundo. Cristo vino al mundo y murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y en ese momento comenzaron los últimos tiempos. Quiere decir que cuando nosotros los creyentes, y yo no sé, mire, no estamos hablando de denominaciones, ni cuál es su posición, ni cosas así, estamos hablando de lo que enseña la Biblia. El entendimiento bíblico de los últimos tiempos es un tiempo presente. Quiere decir que ya estamos en los últimos tiempos. Y el entendimiento bíblico del día final es un tiempo futuro. No ha llegado el día final. Entonces, ¿cuál es la diferencia del día final y los últimos tiempos? Los últimos tiempos son un evento presente, que comenzaron cuando Cristo fue manifestado. Y el día final es el fin de los últimos tiempos. Es el fin de todas las cosas. Es cuando Cristo viene a juzgar este mundo y a salvar a su pueblo. Ese es el día final, el fin de los últimos tiempos. Últimos tiempos, tiempo presente, día final, un evento futuro. Hay personas que piensan que los últimos tiempos comenzarán cuando Cristo regrese, pero la Biblia enseña claramente que los últimos tiempos son un tiempo presente. Dice el apóstol Pedro, en estos últimos tiempos. Hay más versículos que enseñan que los últimos tiempos es un evento presente, pero no vamos a invertir más tiempo porque creo que queda bastante claro. En el versículo 7 de Primera de Pedro, capítulo 4, dice, así que para orar bien, manténganse sobrios con la mente despejada. Quiere decir de que cuando alguien tiene la convicción de que Cristo va a regresar, de que realmente Cristo puede regresar en cualquier momento, es una persona que lleva una vida dependiente de Dios. Es una persona que tiene un estilo de oración realmente creyendo que Dios es su única fuente de dependencia para esperar el regreso del Salvador. Y lo dije hace un momento, una de las causas por las que en la iglesia hay un tipo o una vida de oración tan fría es porque la gente no cree en que Cristo va a regresar. Es porque la gente, mire, yo quiero ser honesto acá, hay un cristianismo en este 2021 donde la gente ama más este mundo que el regreso de Cristo. Donde la gente ni siquiera vive pensando que su Salvador va a regresar. Y la Biblia constantemente enseña de que el Salvador puede regresar en cualquier momento. Pedro deja claro y dice que la manera en que debemos esperar el regreso de Cristo, primero, es dependiendo de Dios, en oración, en intimidad, de una manera constante, de una manera profunda, de una manera gozosa.
Yo quiero disfrutar de Dios a la espera del Salvador. Y otra de las razones que da Pedro a los creyentes es que la actitud o la manera en que deben esperar el regreso de Cristo es no solamente dependiendo de Dios, sino amándose en los unos a los otros, como hermanos, dando testimonio vivo de que somos la iglesia de Cristo, de que se caracteriza por la unidad, de que se caracteriza por el amor. En el Evangelio de Juan Jesús dice, conocerán que son mis discípulos y qué. Si tienen más cosas en la iglesia, conocerán que son mis discípulos y hacen qué. Dice, si se aman los unos a los otros. Ese es el mismo mensaje de Pedro. Pedro está diciendo, hey, Jesús puede regresar en cualquier momento, así que ámense profundamente los unos a los otros con un amor ferviente. Versículo 9 dice, practicando la hospitalidad. Yo sé que usted y yo entendemos qué es hospitalidad, ¿no? De que podamos entender de que nuestra casa y todo lo que tenemos, que pensamos que es nuestro, Dios nos lo ha dado para el servicio de los demás hermanos. Que yo pueda ser de bendición para los demás hermanos, eso es hospitalidad. De hecho, estaba leyendo un comentario de Juan Sánchez y dice que en la iglesia primitiva la hospitalidad era crucial, era demasiado importante. ¿Por qué? Porque resulta que en la iglesia primitiva, en los tiempos de los apóstoles, no existían hoteles, no habían hoteles. Entonces, si el apóstol Pablo quería ir a un pueblo, a Galacia, a hacer misiones, quiere decir que los hermanos que eran creyentes allá debían abrirle las puertas de su casa para que él pudiera hacer la misión. Por eso la hospitalidad era tan importante en la iglesia primitiva. De hecho, la hospitalidad era una estrategia evangelística. Si usted Dios no lo había llamado a hacer misiones, tenía que abrir las puertas de su casa para ser hospitalario con aquellos que estaban predicando el evangelio. En la iglesia primitiva, la hospitalidad era crucial para el avance del evangelio. Pero estamos en una cultura individualista. Estamos en una cultura donde los cristianos decimos, esto es mío y es solo para mí. Y no estoy diciendo que usted le abra las puertas de su casa a toda la gente y que no tenga un orden en su casa. No, lo que estoy diciendo es que la actitud, el estilo de vida de los cristianos al regreso de Cristo, al estar a la espera del regreso de Cristo, debe ser una actitud hospitalaria. Debe ser una actitud de que yo realmente abogo por los intereses de mi hermano. De que yo realmente amo profundamente a otros creyentes. De que si otro creyente está en necesidad, es mi necesidad. Porque somos la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios. Sería incoherente pensar de que el pueblo de Dios está esperando a alguien que viene por su pueblo, pero vivamos como si realmente no fuéramos un pueblo. Y la Biblia dice que Él viene por su iglesia, por su pueblo. ¿Por qué? Porque somos uno. En Cristo somos uno. Cuando hablamos de el día final, Pedro lo que está haciendo acá es animando a los creyentes a que tengan un estilo de vida diferente, diciéndoles, hey, Cristo puede regresar. Y cuando hablamos del día final, una de las peores experiencias que tenemos con nuestra familia es que un día vimos una película del día final. A veces las películas de los tiempos finales y cosas así, quizás transmiten lo que la Biblia no quiere transmitir. Una vez estábamos viendo una película con mis hijas y cuando eso Manuel no estaba todavía en esta vida, y estábamos viendo una película y cuando salimos de ver la película, era una película donde el día final era terrible. Donde los cristianos y todo prácticamente, o sea, era como un día de temor, era peor que un día de Halloween o algo así. Y cuando terminamos la película comenzamos a pensar como que, wow, qué terror el día final. Obviamente no es lo que enseña la Biblia. Y aunque la Biblia enseña que el día final es un día terrible, claro que sí enseña, el problema con las películas es que a veces solamente pintan lo terrible de la cosa. Y terminamos con mi esposa mirándonos como, casi que ni queríamos que viniera el día final, porque era tan terrible que estábamos asustados. Pero cuando Pedro les está hablando a ellos del día final, lo que él les quiere transmitir a ellos es esperanza, es gozo, es decirles, hey, Cristo Jesús, su Salvador, va a regresar.
va a regresar por su iglesia, va a regresar por su pueblo. Es que estamos sufriendo, es que estamos pasando momentos difíciles. ¡Hey! Cristo Jesús va a regresar y el dolor, el llanto, todo lo que nosotros experimentamos, todo el sufrimiento que experimentamos va a terminar porque Cristo regresará. Esto es lo que Él quiere transmitir acá. Quiere decir que cuando la Biblia habla de día final, es una manera de que nosotros podamos vivir en alabanza, que nosotros podamos decir, wow, quiere decir que toda esta corrupción, todo este mundo como está patas arriba, no va a durar para siempre, no, porque Cristo va a regresar a poner todo en orden. Wow, eso es una buena cosa. El regreso de Cristo debe influenciar nuestra manera de vivir. Debe influenciar nuestra manera de vivir en la sociedad. Yo sé que si usted tiene la convicción de que Cristo va a regresar, su manera de vivir ante la sociedad va a ser influenciada, va a ser diferente, porque usted es una persona que está guardando la venida de Jesús. El regreso de Cristo debe influenciar mi vida en la iglesia, de que realmente seamos una iglesia que creamos que Cristo va a regresar. El regreso de Cristo debe influenciar mi vida en el hogar, con mi esposa, con mis hijos. Yo no puedo mostrar en mi casa de que todo lo que está pasando determina mi esperanza. Aunque nos preocupamos, aunque vemos que las cosas están mal, nuestra esperanza está en que Cristo va a regresar. Mis hijos tienen que ver que mi esperanza está en que Cristo va a regresar. La iglesia tiene que sentir y tiene que poner su esperanza en que Cristo algún día va a regresar. Y no podemos confiar en el regreso de Cristo si no hemos confiado en Cristo. Si usted no ha puesto su confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, de que Él murió por sus pecados, de que resucitó al tercer día para darnos vida eterna, y de que ahora por medio de la fe podemos ser salvos del pecado, de la condenación del pecado. Si usted no ha confiado en esto, mucho menos va a confiar que Cristo va a regresar. Pero si usted dice, John, es que yo sé que Cristo es mi Salvador, es que yo sé que Cristo murió por mí en la cruz, es que yo sé que en Cristo hay perdón, es que yo sé que Cristo cambió mi vida, lo normal sería que usted crea que Cristo va a regresar. De hecho, lo normal sería que usted viviera esperando a Cristo. Porque una de las promesas que Cristo hizo cuando Él ascendió a los cielos, ¿cuál fue? Que Él iba a regresar. Que Él iba a regresar por su iglesia. Y Pedro no solamente está recordándoles a ellos y haciéndoles un llamado a vivir enfocados en el regreso de Cristo, sino que también está ampliando la idea más adelante en los versículos 10 y 11, diciéndole a los creyentes, hey, aunque deben depender de Dios, aunque deben amarse los unos a los otros, también deben poner al servicio de la iglesia los dones que Dios le ha dado. Cuando la Biblia habla del regreso de Cristo, no está hablando que los creyentes deben esperar de una manera pasiva. Está hablando que los creyentes deben esperarlo de una manera activa. Y una de las maneras que Pedro nos habla en los versículos 10 y 11, dice lo siguiente. Primera de Pedro 4, 10 y 11 dice, cada uno, no dice solo el pastor, no dice solo los de sonido, no dice solo los sugieres, dice cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Quiere decir que cuando la Biblia dice cada uno ponga al servicio de Dios los dones que Dios le ha dado, quiere decir que cada creyente ha sido dotado por dones que Dios ha dado por medio del Espíritu Santo. En pocas palabras, cada creyente tiene dones por medio del Espíritu Santo para poder servir en el cuerpo de Cristo. El servicio, escúcheme esto, el servicio en la iglesia, el servicio en la comunidad de creyentes no es opcional. No es para unos y para otros no. Porque la Biblia dice, cada uno ha recibido dones del Espíritu Santo, no para usted, no para mí, sino para ¿quién? Para Dios, para que los ponga al servicio de la iglesia.
Primera de Corintios 12:7 dice lo siguiente, otra vez, esta palabra no nos va a gustar, pero otra vez lo dice, a cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu, ¿para quién? Para el bien de los demás, para el servicio de los demás. Una manera de vivir esperando a Cristo. Si alguien le dice a usted, hermano, es que yo anhelo la venida de Cristo, usted le puede preguntar, ¿usted anhela la venida de Cristo? ¿Usted realmente está esperando bíblicamente el regreso de Cristo? Y si la persona le dice, sí, gloria a Dios, aleluya, usted le puede preguntar, ok, cuéntame, ¿estás sirviendo en el cuerpo de Cristo? Porque una de las maneras o una de las actitudes bíblicas en las que esperamos el regreso de nuestro Salvador es poniendo al servicio de los demás los dones que Dios nos ha dado a nosotros. Porque cuando hablamos de los dones debemos recordar algo. Cuando Dios nos da dones, no nos da dones porque somos dueños de esos dones. Si Dios a ti te dio un don, tú no eres dueño de ese don. Tú eres un mayordomo de ese don. Tú eres un administrador de los dones de Dios. ¿Por qué? Porque los dones que Dios te ha dado es para el servicio de su cuerpo, es para el servicio de su pueblo. No son para mí, no son para ti, somos simples administradores de los dones de Dios. Y me encanta porque Corintios, Efesios, Filipenses siempre dice para el bien de los demás, para el bien de los demás, para la edificación de la iglesia. Una de las maneras en que podemos realmente mostrar que estamos esperando a Cristo es que estamos sirviendo al cuerpo de Cristo. Es que estamos amándonos los unos a los otros. Es que nosotros nos preocupamos porque yo pienso en algo. Si Cristo dijo que iba a regresar por su iglesia, yo quiero que Él me encuentre sirviendo en su iglesia. Yo quiero que si para Cristo la iglesia es importante, ¿por qué para mí no es importante? Yo quiero que Cristo vea que lo que Él valora, yo también lo valoro. Yo quiero que Cristo vea que por lo que Él se sacrificó, yo ahora estoy sirviendo por lo que Él ama. Cristo ama a su iglesia, la ama tanto que entregó su vida por ella. Pero la perspectiva de la iglesia que tenemos a veces es un poco incoherente porque no entendemos la perspectiva que tenía Cristo por su iglesia. Cuando Cristo se encuentra al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, Él le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, yo no te persigo a ti, persigo a la iglesia. Le dice, por eso, ¿por qué me persigues? ¿Se dan cuenta la relación de Cristo con su iglesia? Porque Cristo ama a su iglesia. Cristo ama al punto que entregó su vida por ella y prometió que iba a regresar por su iglesia. Y es por eso que Pedro le dice a los creyentes, hey, mientras esperan al Salvador, pongan al servicio de la iglesia los dones que Él le ha dado. Porque esa es una buena actitud de esperar a Cristo. No de una manera pasiva, pero de una manera activa. Versículo 11 dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Quiere decir que Dios le ha dado a algunas personas el don de la enseñanza, pero dice, el que hable, hágalo como quien expresa las mismas palabras de Dios. Aunque los que enseñamos, estoy hablando no solamente del pastor, estoy hablando de los que dan estudios bíblicos, estoy hablando de las maestras de iglesia infantil, estoy hablando de las hermanas que enseñan discipulado a otras hermanas, estoy hablando de aquellos que comparten el evangelio. Lo que está diciendo Pedro acá es, hey, si usted tiene un don de enseñar, si usted tiene un don de compartir con otros, hágalo, pero hágalo como quien expresa las mismas palabras de Dios. Quiere decir, no tiene que inventarse otro mensaje, no tiene que inventarse nuevas ideas. Versículo 11 deja claro de que cuando enseñamos, debemos enseñar lo que enseña la palabra de Dios. Debemos enseñar fielmente lo que enseña la palabra de Dios. Muchas veces no nos va a gustar, pero debemos fielmente enseñar lo que enseña la palabra de Dios. Porque cuando hablamos de que Dios nos capacita para enseñar, tenemos que entender de que Dios nos ha capacitado para enseñar, pero también no solamente nos capacita, sino nos dice el mensaje que debemos enseñar. Los pastores, los que enseñan estudio bíblico, las maestras de iglesia infantil, todos los que están enseñando en esta iglesia,
no tienen que inventarse nuevas revelaciones. Porque dice, enseñen como que enseña la misma palabra de Dios. Quiere decir que lo que debemos transmitir aquí los domingos es lo que ya dijo Dios. No hay nuevas revelaciones en el ministerio de la enseñanza. Si alguien está enseñando nuevas revelaciones, está yendo en contra del propósito de lo que enseña la Biblia. Porque los que enseñamos debemos enseñar las mismas palabras de Dios, lo que dice Dios aquí. Versículo 11, parte B, dice, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Quiere decir que alguien que Dios le ha dado el don de prestar un servicio, de hacer algo en la iglesia, debe tener en cuenta algo. De que si usted tiene un don de servir en la iglesia, quien le ha dado ese don a usted es Dios. ¿Sí o no? Y quien le da la fuerza a usted o la capacidad para ejercer ese don, según lo que dice aquí, es Dios. Quiere decir que cuando usted ejerza ese Dios, por favor, no espere una palmadita en la espalda, ni espere que la gente te diga, oh, wow, qué siervo eres. ¿Por qué? Porque el don te lo dio Dios, la capacidad de servirte la dio Dios. Quiere decir que tu servicio es para la gloria ¿de quién? De Dios. Y versículo 11 termina diciendo, y dice, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Lo que está diciendo Pedro acá es, hey, mientras servimos, mientras esperamos a Cristo, debemos tener un compromiso no solamente con Dios, pero también con su iglesia. Porque esa es la actitud con la que la Biblia dice que debemos esperar a Cristo. La Biblia no nos llama a ser cristianos de llanero solitario. La Biblia no nos dice que somos cristianos individualistas. Oh, yo soy cristiano, pero no me importa la iglesia. Bueno, la Biblia no enseña esto. La Biblia dice, si tú estás esperando a Cristo, comprométete con Dios, depende de Dios, ama a Dios, aférrate a Dios y sirve en la iglesia. Ama a otros creyentes, depende de Dios, pero no olvides la iglesia. No olvides el cuerpo de Cristo. Y yo debo entender de que mi servicio como hijo de Dios debe ser con una actitud de que todo es para Él. De hecho, si tú eres creyente y dices, es que yo estoy esperando el regreso de Cristo, yo vivo esperando el regreso de Cristo, la pregunta es, ¿cómo es tu relación con Dios y cómo es tu relación con la iglesia? Porque tu relación con Dios y tu compromiso con la iglesia muestran la evidencia de que realmente tú estás anhelando la venida del Salvador de una manera bíblica, de una manera concreta de lo que está diciendo Primera de Pedro acá. Pedro le está diciendo a los creyentes, hey, no descuiden la relación con Dios y no descuiden el compromiso con la iglesia. No hay excusas de que estamos en los últimos tiempos, entonces me voy a meter en un búnker y voy a esperar a Cristo ahí encerrado. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice, si estás esperando a Cristo, depende de Dios y comprométete con la iglesia. Si tú eres creyente, esa debe ser la actitud en que esperas a Cristo. Si es que lo esperas. Si es que realmente eres consciente que Él va a regresar. Y si tú me estás viendo hoy y dices, la verdad, yo no sé nada de Jesús, yo ni siquiera confío que Él va a regresar, quiero decirte algo. Si tú primeramente no confías en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tampoco puedes confiar de que Él va a regresar. Porque la Biblia enseña que el mismo que murió y resucitó, ha prometido que va a regresar por su iglesia y viene a juzgar este mundo con su justicia. Así que el ánimo de hoy es que podamos entender de que si realmente decimos esperar a Cristo, que eso se vea reflejado con nuestra manera de vivir con Dios y con la iglesia. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque hoy, Dios, en Primera de Pedro, tú nos recuerdas que los últimos tiempos definitivamente es un tiempo presente, Señor. Es un tiempo que estamos viviendo. La Biblia dice que serán tiempos de angustia, tiempos terribles, y es lo que podemos ver. Pero también podemos decir, Señor, que a esos últimos tiempos, tú has determinado un fin para ellos. Tú has determinado un final para ellos. Y yo te pido en el nombre de Jesús,
que nos ayudes de una manera ferviente, de una manera poderosa, Señor, con fuego en el corazón, a esperarte, a realmente confiar de que tú vas a regresar, de que tú prometiste regresar por nosotros, Señor. Ayúdanos a entender de que si confiamos en esta promesa, nuestra vida será diferente. Ya no viviremos tan enfocados en nosotros, ya no viviremos tan enfocados en mi pequeño reino, sino podemos empezar a vivir confiados en tu reino glorioso y eterno. Te pido que nos des la convicción como creyentes de que tú vas a regresar y vas a regresar por nosotros. Y también te pido de que si alguien está viendo este mensaje, Señor, y no ha puesto su confianza en ti, que a través del Espíritu Santo tú lo convenzas no solo de que vas a regresar, sino de que tú ya viniste por los pecadores. Tú ya viniste a traernos perdón de pecados por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Y yo te pido, Dios, que hoy abras los ojos de aquellos que no han confiado en ti y puedan entender de que tu regreso, el regreso de Jesucristo, es relevante, es emocionante para aquellos que han confiado en ti. Porque por el contrario, aquellos que te han rechazado, aquellos que no han confiado en ti, será un día de juicio, será un día terrible para ellos. Yo pido que abras los corazones de los que están escuchando el mensaje y puedan rendir su vida hoy a Jesús y puedan poner su confianza no solamente en Jesús, sino en lo que Él hizo en la cruz, en su resurrección y en la promesa de que tú regresarás. Te doy gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted me está viendo y quiere que por favor nosotros estemos en contacto con ustedes, escríbanos ecelebration.es@gmail.com. Inscríbase a nuestros estudios bíblicos que durante toda la semana estamos haciendo. Jueves a las 7 de la noche, estudio para hombres. Miércoles a las 7 de la noche, estudio para mujeres. Si usted ha sido bendecido con los recursos de Celebration en español y quiere apoyar nuestro ministerio, puede escribirnos o puede ver el link que aparece ahí en el Messenger de Facebook Live, los pasos para donar, para aportar a este ministerio. Y quiero que sigamos conectados para que el próximo fin de semana continuemos con nuestra serie de extranjeros. Así que nos vemos el próximo domingo. Bye bye.